Hola y bienvenidos a nuestro servicio de adoración, queridos hermanos y hermanas en la fe. Somos la Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional. Componemos en el Sínodo de Chile con nuestras iglesias en San Bernardo, La Cisterna, Familia de Dios, Puente Alto, La Vid del Señor, y aquí en Linares, Unidos por la Fe. Como Sínodo Confesional Luterano, proclamamos el mensaje del Evangelio, Cristo crucificado. Entregando este mensaje, también a través de Academia Cristo, a todos nuestros hermanos en la fe en el mundo. Comenzamos con el tema del día. El bautismo de Jesús marca el principio de su ministerio en este mundo y nos ayuda a entender su nombre Cristo, el ungido. En su bautismo, Dios el Padre muestra su aprobación de Jesús y el Espíritu Santo desciende sobre él en la forma de paloma. Dios apartó a Jesucristo para servir como nuestro sustituto y redentor. En la presencia de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos reunimos en tu palabra. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchan. Habla, oh Señor, que tus siervos escuchan. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón sincero y confesemos nuestros pecados a Dios, nuestro Padre, pidiéndole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Santísimo Padre, vengo a confesar, por naturaleza peco sin cesar. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Contra ti he pecado con mis sentimientos, palabras, acciones y pensamientos. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Lo bueno que quiero, esto yo no hago. Lo malo que no quiero, esto lo hago. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Me perdonas por la cruz de Cristo, solo por la fe me haces tu hijo. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Dios nuestro Padre Celestial te ha perdonado todos tus pecados. Por la perfecta vida y la inocente muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él ha eliminado tu culpa para siempre. Eres su propio Hijo querido. Que Dios te dé la fuerza para vivir conforme su voluntad.
es ahora y para siempre. Amén. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y oí como la voz de una gran multitud que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Padre Celestial, que con el bautismo de Jesús en el río Jordán proclamaste a tu Hijo amado y le ungiste con el Espíritu Santo, concede que todos los bautizados en su nombre guardemos con fidelidad el pacto en el cual hemos sido llamados, confesando con confianza a nuestro Salvador, para que seamos coherederos con Él en la vida venidera. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro de Isaías, en su capítulo 49, en sus versículos 1 al 6. Leemos. En esta lectura, que es uno de los himnos del siervo de Isaías, el Señor describe el llamamiento y obra de su siervo, y restaurar el remanente de Israel y ser luz de las naciones. Y la palabra del Señor nos habla así. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano, y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta el postrero de la tierra. Amén. Bendito el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, y bendito su nombre glorioso para siempre. Los montes llevarán paz al pueblo, y los callados justicia. Aleluya, aleluya. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Aleluya.
Jesucristo, tú eres santo, tú solo eres el Señor, tú solo Cristo, con el Espíritu Santo, eres altísimo en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, y a los hombres buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, y a los hombres buena voluntad. La segunda lectura está tomada de la epístola de Hechos en su capítulo 16 en sus versículos 25 al 34. Leemos. Al escuchar la pregunta del carcelero de Filipos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas no responden con una lista de deberes que tiene que llevar a cabo para ganar el cielo, sino nada más invitan al carcelero a creer en Jesucristo para su salvación y luego bautizan a él y a toda su familia. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Dios te necesito, pues yo muy débil soy, siendo peregrino a ti mi guía voy, del polvo de la tierra su mano me formó, después al verme caído, salud me proveyó. Jesús me has redimido.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, murió y fue sepultado. Descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. De ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. El Evangelio del día lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 1, versículos del 4 al 11. Gloria sea a ti, oh Señor. La primera parte de esta lectura nos enseña a Juan, el Bautista, el cual preparó el camino para Jesucristo al predicar el bautismo de arrepentimiento. Vemos que cuando Jesús fue para ser bautizado, Dios lo señaló como su Hijo amado, el escogido de Dios para salvar al mundo. Así dice la palabra de Dios. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto es palabra de Dios, hermanos. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Oremos. Amado Señor, te damos gracias porque tú nos permites escuchar tu palabra, que es para nosotros palabra de vida eterna. En ti confiamos, en ti queremos recorrer la palabra de Dios a través de tu nacimiento y en este periodo de Epifanía que nos muestra la manifestación tuya como el Salvador del mundo. Te rogamos que, escuchando esta palabra, siempre nos permitas crecer en la fe, para estar seguros de que en ti vamos a tener salvación a vida eterna. Por eso, en Cristo confiamos y escuchamos entonces el tema del sermón de este día. Nuestro tiempo es preciado solo alabando a nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz, hermanos, bautizados para regeneración y vida eterna en Jesucristo, que es Dios por nosotros. Hoy, más que nunca en la historia humana, el tiempo se ha convertido en un bien preciado y valioso sobremanera. Los avances en medicina nos aseguran mucho más tiempo en este mundo y un tiempo de gran calidad para los que pueden pagarlo. Los avances tecnológicos no solo buscan un menor esfuerzo para las personas, sino que permiten gastar mucho menos tiempo en tareas que antes eran tediosas y desgastantes. Los medios de transporte economizan un tiempo importante en el traslado entre lugares. En síntesis, las personas disponen de mucho más tiempo para dedicarlo a su trabajo, a su familia, a su instrucción, a pasatiempos, en diversión y cualquiera sean sus intereses. Pero aún así, en nuestra vida, desde que nacemos,
solo tenemos algo seguro. Nacemos solo teniendo algo seguro, que es nuestra fecha de caducidad, que la muerte es el fin. Y qué tristeza si así fuese, si todo termina así. Y con este pensamiento en nuestra mente deberíamos cuidar cada minuto de nuestras vidas, atesorarlo y valorarlo sobremanera. Dedicar nuestro tiempo a un trabajo que nos permita confort y seguridad, para después comprar tiempo extra con tratamientos curativos que nos permitan seguir viviendo nuestra tan preciada vida, que al final acabará irremediablemente. En nuestro texto del Evangelio de hoy escuchamos de Juan el Bautista, quien vivió una vida muy simple y dedicó su tiempo a preparar el camino de quien, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y venían al río Jordán, donde Juan bautizaba a todos los habitantes de la provincia de Judea y de Jerusalén. Y cuando Juan les bautizaba, estas personas les confesaban a él sus pecados. ¿Por qué le confesarían a él sus pecados? Para que les bautizase. Este primer bautismo, el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, era muestra del que había de venir, del bautismo que Jesús nos provee y mandata, bautismo que confiere dones y beneficios, ya que obra el perdón de los pecados, libra de la muerte y del diablo y da salvación eterna a todos los que creen lo que dicen las promesas y las palabras de Dios. ¿Qué significa para los creyentes el bautismo? El bautismo no es solamente agua, sino que es el agua comprendida en el mandato divino y ligada con la palabra de Dios. ¿Es igual el bautismo de Juan que el de Jesús? No, porque nuestro bautismo está ligado a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, escrita en el último capítulo del Evangelio según Mateo, que dice: «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». ¿Qué palabras y promesas son estas? Son las que se encuentran en el último capítulo del Evangelio según San Marcos, donde dice nuestro Señor Jesucristo: «El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». Y este bautismo nos hace el templo del Dios vivo. Si el bautismo es para perdón de pecados, ¿por qué Jesucristo se bautizó? Jesús se bautizó y Juan, un pecador como nosotros, reconocía la falta de pecado y la santidad de Jesús, pero accedió a bautizarlo pero Jesús le respondió: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Jesús cumplió durante toda su vida toda ley por nosotros y lo hizo para que su justicia fuera nuestra justicia, como nos enseña 2 Corintios 5:21, que dice: «Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él», y varios otros versículos que nos apoyan. Porque Jesucristo fue el único justo y santo. Nos conviene morir en Jesucristo en nuestro bautismo, porque así el viejo Adán en nosotros debe ser ahogado por pesar y arrepentimientos diarios, y que debe morir con todos sus pecados y malos deseos. Asimismo, también cada día debe surgir y resucitar el nuevo hombre, para vivir eternamente delante de Dios en justicia y pureza. ¿Dónde está escrito esto? En la epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 6, nos dice: «Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así
también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo logramos la vida eterna? Como San Pablo dice en el 3er capítulo de su epístola a Tito, por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. En nuestra introducción iniciamos con el gran valor de nuestro tiempo. Entonces, ¿cuál es el precio para la vida eterna? Respondamos esto con el relato del carcelero de Filipo en nuestra lección de Hechos del 16 al 30. Y sacándolos le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Como podemos entender con claridad, la vida eterna se consigue solo por fe, sin ningún costo para ti o para mí, como nos dice Efesios 2, del 8 al 9. Es solo por la gracia y misericordia de Dios en Cristo por nosotros, el que nació de una virgen, por obra del Espíritu Santo, el Verbo humanado, Dios, en su estado de humillación, hecho hombre, descansaba en un pesebre, crece y llega a ser bautizado, aún sin pecado, por un pecador. En este tiempo de Epifanía nos muestra su manifestación como nuestro Salvador para ser acusado sin culpa, ser condenado en nuestro lugar y muere en muerte de cruz por nosotros, cargando en el madero todas nuestras culpas y transgresiones, y resucita para ser primicia de nuestra resurrección, para guardar morada celestial para nosotros. Quien pagó un costo de dolor infinito y muerte ignominiosa por nosotros, para que tengamos un regalo inmerecido de salvación, se merece todo nuestro loor y adoración eterna. Ahora entendemos perfectamente la palabra de Dios Padre respecto a su Hijo Jesucristo, que nos dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, dándole con esto la exaltación divina. Por tanto, seamos como el carcelero de Filipo, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, y para gloria de Dios en Cristo. Aprovechemos nuestro tiempo de gracia en esta tierra. Aprendamos su palabra con denuedo, porque la fe es por el oír la palabra de Dios, y por el amor de Cristo en nosotros, que sobreabunda, para acumular tesoros en el cielo, proclamemos esta palabra a otros, porque Jesucristo tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, para ir haciendo discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesucristo nos ha mandado, y hasta su segunda venida tenemos su promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación,
mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Vayan con Dios, hermanos y hermanas, con Jesucristo en su corazón, confiando en sus promesas, por la fe nos hace hijos de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo. La Biblia dice así: para que todo el que cree en él no se pierda, Sino que tenga vida eterna. Vayan con Dios, hermanos y hermanas, con Jesucristo en su corazón, bendecidos por su palabra, su santo ley y evangelio. vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Dios. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Vayan con Dios bajo sus alas y sus ángeles están alrededor. El diablo no puede reclamarnos, revestidos en la justicia de